A grandes rasgos, para ponerlo en números muy sencillos, en Argentina hay aproximadamente 20 millones de puestos de trabajo. De esos 20 millones de puestos de trabajo, la mitad son puestos de trabajo asalariados registrados, es decir, tanto en el sector público como en el sector privado. La otra mitad, es decir, los otros 10 millones de trabajadores, se dividen más o menos en partes iguales entre trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y trabajadores y trabajadoras asalariados no registrados. Entran desde un abogado que ejerce su profesión de manera independiente hasta un vendedor ambulante, una vendedora ambulante que podemos encontrar en cualquier calle de cualquier ciudad o pueblo del país. Que da cuenta de las imposibilidades, los déficits que tiene el mercado de fuerza de trabajo para dar respuesta a las necesidades de la totalidad de la población. A nivel mundial, lo que históricamente siempre fue 60% de trabajadores registrados y 30 o 35 o 70 y 30 de trabajadores no registrados. Luego de la pandemia eso se aceleró un montón y hoy estamos prácticamente en un 50 de trabajadores registrados a nivel mundial y un 50 de trabajadores no registrados. Muchos y muchas nos cae la ficha en la pandemia, creo yo, ¿no? Cuando se reflejan los números que deja reflejado a través del IFE, me acuerdo, ¿no? Cuando hubo una propuesta de bancar 2 a 3 millones de personas con ingreso familiar de emergencia, frente a lo que estábamos viviendo a nivel mundial, por supuesto. Y creo que cuando se empezaron a notar las personas fue un cachetazo a la realidad. Tenemos un desempleo que históricamente está en niveles muy bajos, abajo del 7%, pero al mismo tiempo eso coincide con salarios que cayeron muchísimo y con la imposibilidad de los trabajadores y las trabajadoras de demandar, por ejemplo, incrementos reales en el salario. ¿Por qué sucede eso? Bueno, por esto que releva el INDEC, que muestra que la presión efectiva sobre el mercado de fuerza de trabajo está en niveles muy elevados. Casi el 30% del total está buscando activamente trabajo. Entonces, ya no es un desempleo muy bajo en términos históricos, ya no es 1 de cada 15, sino es uno de cada 3. Hay 1 de cada 3 personas que está buscando activamente trabajo dentro de lo que es la población económicamente activa. Nosotros tenemos compañeros que tienen que tener 2 trabajos para poder llegar a fin de mes. O sea, salen de una fábrica y se van a hacer Uber, o salen de una fábrica y se van a laburar de otra cosa, o hacen tortillas en la casa, o hacen los fines de semana postres para vender. O sea, lamentablemente es así. Y no hay, desde el movimiento, una respuesta a decir, no, los salarios en Argentina son malísimos. Muchos de esos trabajadores que quedaron fuera del sistema laboral por el avance de las tecnologías, porque las empresas se fueron, porque ahora, cuando el avance de las tecnologías es muy difícil también afiliar a esos trabajadores que están en su casa trabajando con la computadora. Existen un montón de cosas que se vinieron dando, sobre todo a partir de la pandemia, que hicieron que el trabajador se aleje del compañero, se aleje de la lucha, que ahora soy un individuo que puedo manejarme yo con mi computadora directamente, como sucede acá con las apps y todas esas cuestiones. Ese grado de sindicalización se vio por eso, pero también porque hay un descreimiento del movimiento obrero mundial. Nosotros venimos planteando desde nuestros sectores empezar a debatir qué trabajo para qué futuro. Creo que si empezamos nosotros a debatir en serio eso, vamos a poder tener una mirada más allá que lo que vemos. Hay muchos que en su momento creían que la economía popular era algo transitorio, pero pareciera que no hay memoria a veces histórica. Nosotros no tenemos 1 año, 2 años. Nos estamos organizando hace más de 20 años y creemos que esta situación, por más que mejore la economía, no se va a revertir. No vamos a volver a la Argentina de pleno empleo. Y trabajo es mucho más que empleo. Por ejemplo, el feminismo, ¿sí?, ha hecho mucho por pensar el trabajo fuera del empleo, ¿sí?, porque también hay trabajo de cuidados, el trabajo dentro de la casa, hay un montón de actividades, ¿sí?, que son esfuerzo, que son muy importantes para que en una sociedad se produzcan los medios de subsistencia y que haya producción.
Bueno, clásicamente se hablaba de trabajo productivo y de trabajo reproductivo. Bueno, el feminismo, digamos, rompió con esa dicotomía. Hay una discusión que en Argentina viene estando ausente desde hace varias décadas, te diría desde mediados de los 70 en adelante, que tiene que ver con cuál es el modelo productivo, entendido como el patrón de qué es lo que va a producir Argentina. ¿Qué es lo que va a producir Argentina y cómo se va a insertar esa producción que se realiza en este espacio geográfico llamado Argentina en el mercado mundial? Al capital le sobra gente en Argentina. Entonces, ahora, esa gente algo tiene que hacer, porque de algo tenemos que vivir, de algo tenemos que comer, entonces salimos a hacer lo que podemos. Nosotros tenemos en Argentina el cuero, por ejemplo, se va salado como no se iba hace muchísimos años atrás. Hay un porcentaje del cuero que se va salado. Nosotros creemos, por ejemplo, en el caso nuestro, para hablar del nuestro, que si esos cueros en vez de irse salados se van producidos, eso generaría, en el caso nuestro, algo así como unos 15.000 puestos de trabajo, en el caso de la industria del cuero, en general. Lo que hacen las empresas es sacan el cuero salado y después lo compramos en cartera, en zapatos, en camperas, en pelotas de fútbol. Ese es un ejemplo, digamos, de cómo se podría reindustrializar, por lo menos nuestra parte. Y después hay un montón de otros mercados o nichos que no se potencian, digamos, el caso de las pelotas de fútbol. En Argentina se consumen 4 millones de pelotas de fútbol anuales y en Argentina se producen solo 1. O sea, las otras 3 millones de pelotas que se consumen al año vienen importadas. En el mundo no cayó tanto la producción industrial. Incluso tendría que ver los números, pero no me sorprendería si los números muestran que creció el empleo en la producción industrial. Lo que pasa es que creció en una zona geográfica que hace 50, 60 años no estaba integrada al mercado mundial. Creció en China, creció en India, creció en el sudeste asiático. Entonces, todos los países, Europa Occidental, América en su conjunto, perdieron puestos de trabajo en la industria, pero bueno, a nivel global esos puestos de trabajo crecieron y mucho en China, India, los países del sudeste asiático. Entonces, ahí sí, hay cambios tecnológicos que tal vez en el neto no generen muchas modificaciones, pero en algunos contextos geográficos determinados, y el nuestro es muy claro que eso fue así, implicaron una destrucción de puestos de trabajo. ¿Cómo se responde frente a eso? De vuelta, ahí hay que ver discusiones que pasan por otro lado, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo organizativo, que tienen que ver con lo sindical. Pero lo cierto es que bueno, ahí la tecnología me parece que hay que verla en cada caso. En algunos casos sí, generó destrucción de puestos de trabajo y transformación en otros. En otros casos lo único que hizo fue cambiar las condiciones de explotación y mover en muchos casos la ganancia de un lado a otro. Y el grado de descomposición que tiene el movimiento obrero internacional, en el caso del europeo, que es muy de entrega, digamos, ¿no? Un ejemplo te voy a dar, se hizo el Congreso de la CGIL, que es una central históricamente combativa, o que lo fue, y lo cerró Meloni, por ejemplo, ¿no? O el Congreso de la CCI, que se hizo en noviembre del año pasado, del cual fue electo Luca Vicentini, y que a los 5 días de haber sido electo fue preso por corrupción, la otra central internacional, fue preso por corrupción por recibir las coimas de la no denuncia de los estadios en Qatar. Entonces, ese movimiento obrero está permeado obviamente por las multinacionales, por los grandes monopolios, no defienden. De hecho, están juntando firmas y haciendo un lobby para que el movimiento obrero europeo apoye la guerra en Ucrania, que manden armas, digamos. Y el nivel de desafiliación a nivel mundial que existe no se vio nunca. No es que hubo un momento donde bajó tanto el nivel de sindicalización. No, nunca sucedió, siempre fue en aumento. En los 90 se planteaba que esto era algo excepcional, que era algo coyuntural y que una vez que volviéramos a la normalidad del funcionamiento de nuestra economía, estos trabajadores, estas trabajadoras se iban a reabsorber en el mercado formal de fuerza de trabajo. Algo así parecía que estaba pasando en los primeros años de este siglo, cuando el empleo registrado crecía muy fuerte. Pero lo cierto es que esto llegó a una especie de techo en 2010, 2011, y si bien
los niveles de no registro, los niveles de cuenta propia bajaron mucho en comparación con el pico de la crisis, 2000, 2001, 2002. Lo cierto es que el nuevo piso, en comparación con las décadas anteriores, es un techo muy elevado, que no se va a modificar en el corto o en el mediano plazo, que va a demandar una modificación de la estructura productiva de nuestro país muy radical. Para que eso se modifique, eso lleva mucho tiempo. No parece que esté en el horizonte cercano ni siquiera a discutir esa transformación productiva, con lo cual ahí, para estos trabajadores, estas trabajadoras, organizarse casi que es una necesidad vital. Me he criado en la economía popular porque mi mamá ha sido vendedora ambulante desde que yo tengo uso de razón y mi papá también. Yo me he criado en la economía popular. También he trabajado bajo relación de dependencia, pero llego a la organización justamente frente a un escenario donde me echaron de Walmart. Yo trabajaba en Walmart y tenía dos chicos. Esa historia mía es la historia que se replica en la mayoría de compañeras mujeres. Después mis hijos crecieron y muchas veces me dicen, bueno, pero Dina, ¿por qué seguís acá? Y ahí tiene que ver mucho la felicidad. ¿Sabes qué? Yo estoy ahora cursando la Tecnicatura en Economía Social en la Universidad de Quilmes, y en la Universidad de Quilmes, Raceto plantea el factor C, que se da en la economía popular, social y solidaria, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con las relaciones humanas. No es lo mismo cuando yo llegaba a Walmart y marcaba mi tarjeta y me iba a cumplir un horario y a cumplir una tarea concreta en Walmart, que ir a una organización y las compañeras saben qué me pasa y yo sé lo que les pasa a ellas. Y el problema que vos arrastrás, porque todos y todas arrastramos mucho problema y hemos llegado con una historia, el problema ya no es individual, el problema se hace colectivo. Y otra cosa que pasa mucho dentro de las organizaciones es que hay muchas compañeras que se abocan a la economía popular o prefieren trabajar dentro de las organizaciones porque dentro de las organizaciones resolvemos el tema de los cuidados a las niñeces. Bueno, buscar formas de trabajo que puedan servir para que las personas puedan vivir económicamente, pero mucho más, que puedan realizarse en el trabajo, que pueda haber pensamiento colectivo en el trabajo, que pueda haber una expansión de la subjetividad y de los vínculos colectivos. Yo creo que son modelos que hay que refundar de alguna manera, que no se puede pensar que la industrialización hoy tal cual fue puede llegar a ser una solución a los problemas sociales que tenemos. Nosotros creemos que la reducción de la jornada laboral es una de las soluciones, como te decía hace un rato, para resolver el tema no solamente de la alienación del trabajador, sino también de los desocupados que están fuera del sistema laboral, digamos, porque las empresas todas necesitan producir una cantidad de cosas. Bueno, yo voy a producir, en vez de 9 horas, 6. Las otras 3 horas que yo no voy a producir, las va a producir otro compañero que no tiene laburo. Cualquier discusión que hoy en nuestro país ponga el eje en reducir la jornada de trabajo, definitivamente va a ser en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras y va a ser positiva. Si eso se va a traducir en lo inmediato, en una mayor demanda de fuerza de trabajo por parte del sector formal de la economía, va a depender mucho de lo que esté pasando con la economía en ese momento. La propuesta de flexibilizar aún más el mercado de fuerza de trabajo, eliminar muchos institutos protectorios de los derechos laborales, de este 50% que todavía los tiene, no es que va a generar que el otro 50% acceda a puestos de trabajo registrados, formales. A ver. Sacarle el derecho a una indemnización, como está prevista en la ley, a un trabajador petrolero en la meseta patagónica, en Chubut, en Santa Cruz, no va a hacer que un trabajador o una trabajadora que se gana la vida vendiendo en la venta ambulante en el Gran Rosario
acceda a un trabajo en la industria petrolera. Digo, ese vínculo no existe. Digo, sacarle ese derecho al petrolero de la meseta patagónica, lo único que va a generar es mejorar las condiciones de rentabilidad de su empleador. Para mí no puede haber soluciones que no estén enmarcadas dentro de una plataforma, dentro de un plan estatal o nacional que tenga que ver con la producción y cómo haces... O sea, nosotros en Argentina, los productos argentinos se venden en Argentina. Somos 50 millones de habitantes, no es que somos China, que necesita vender cualquier cosa para poder sostener una economía y un país. Existen un montón de capacidades que tiene nuestro país que no se desarrollan. No se desarrollan porque hay intereses corporativos que hacen que no se desarrolle. Que hay mucho cuestionamiento, pero creo que somos un sector que cuando sale a la calle va con planteos concretos. Puede gustar, no puede gustar, incluso el nombre de la economía popular les puede gustar o no les puede gustar, sigan llamándonos informal, no importa, pónganos el nombre que quieran. Nosotros tenemos una agenda clara que la vamos a trabajar y que la vamos a defender con uñas y dientes, gobierne quien gobierne. Estamos hablando de procesos que no se modifican ni para bien ni para mal en 2 o 3 años, sino que son tendencias generales que pueden tener contratendencias de corto plazo. Yo les decía, estamos en un ciclo de crecimiento del empleo privado registrado, pero que vuelta, son contratendencias en el marco de una tendencia general que va en la dirección contraria. Y ahí, si no se discute en serio el patrón de especialización productiva, difícilmente vaya a haber respuestas para esos millones y millones de trabajadores y trabajadoras que hoy, en materia laboral, salen al mercado a hacer lo que pueden.